Hay historias que se sienten como un sueño, como un recuerdo lejano de nuestra mente que se distorsiona más y más hasta dejarnos con dudas, qué es real y qué no, qué ocurrió como tal y qué pertenece únicamente en nuestra imaginación. Y más importante, algo que solo existió en nuestra cabeza, ¿existió realmente? Todas esas preguntas y muchas más son las que nos hace Charlie Kaufman en su majestuosa obra I'm Thinking of Ending Things. Charlie Kaufman nació en el mundo del cine como guionista. Es el creador de obras tan redondas como son Eternal Sunshine of the Spotless Mind o Adaptation, películas donde todos sus grandes puntos se quedan opacadas por la minuciosa y original escritura. Así solo era cuestión de tiempo que pasase de únicamente crear guiones a ser él mismo quien los dirija, convirtiéndose con ello en el autor total de su obra. ¿Qué más se puede decir de su manera de contar historias que no se haya dicho ya? Guiones inteligentísimos que no facilitan la experiencia al espectador, películas que te dejan pensando o que acabas de ver, con cientos de interpretaciones, detalles ocultos y, en resumen, historias que no terminan al apagarse la pantalla, sino que te acompañan a través del tiempo, como un vago recuerdo que no te abandona. Y aunque sus anteriores direcciones son películas excelentes, mi favorita en su corta pero rica filmografía es la que da título a este vídeo, la magnífica e inquietante I'm Thinking of Ending Things. El concepto que da inicio a la película es sencillo. Una chica va con su novio a casa de los padres de este para cenar, pero ella está pensando en dejarle. O al menos es lo que creemos al principio, antes de que todo se subvierta enseñando la verdadera cara de la obra. Desde el comienzo, ella empieza a hablar en voz en off, hablando sobre cómo está pensando en dejarlo. Este inicio, cuando se ve entendiendo ya la película, cambia por completo de significado, pero la primera vez que lo oímos, creemos que efectivamente está hablando de romper con él. Y en todo ese discurso suelta la que es posiblemente mi frase favorita de toda la película. Sometimes a thought is closer to the truth, to reality, than an action. Esto, en el minuto 1 de la película, ya nos expone sin que lo sepamos la tesis de la misma. Lucy se nos presenta como el punto de vista, como el personaje que acompañaremos durante el resto del viaje. Esto gracias a ser presentada la primera, a la propia voz en off y a que es con quien pasamos más tiempo en pantalla. Sin embargo, eso no la convierte en nuestra protagonista. Muchos tienen la creencia errónea de que el protagonista es quien aparece más, a quien seguimos durante toda la obra. Pero esto no puede ser más incorrecto. Es fundamental saber diferenciar entre el punto de vista y el protagonista. Sí es cierto que en la mayoría de ocasiones ambos terminan cayendo al mismo personaje, pero eso no lo convierte en una norma. El punto de vista es desde quien seguimos todos los eventos, desde los ojos que se nos muestra la historia. En cambio, el protagonista es quien tiene el conflicto principal, quien hace que la historia exista. Aquí, con esta voz inicial, se nos presenta quién será nuestros ojos durante las próximas 2 horas. Pero no es hasta este plano posterior que vemos al verdadero protagonista. De esta forma sentimos junto a ella que no somos más que un mero espectador. El anciano lo observa oculto desde la altura, como un dios viendo su creación, todo desde una habitación azul triste y oscura, como si viviese encerrado en una prisión y la única forma de presenciar el exterior es mediante esa ventana, tan blanca que apenas podemos discernir qué hay realmente ahí fuera, como si fuese un sueño. Los primeros 20 minutos de película los pasamos íntegramente en el viaje de camino a la casa de los padres, encerrados en el coche. La escena se alarga hasta el extremo, provocando inquietud al entender que algo no va bien. Momentos aparentemente ilógicos que ya marcan el tono extraño comentará a medida que evolucione la obra. Pero si hay un momento que nos revela la intención del autor, es definitivamente este. El personaje de ella, interpretada por la magnífica Jessie Buckley, mira directamente a cámara, rompiendo así la cuarta pared. De esta forma la inquietud pasa de ser una sensación a convertirse en realidad. Romper la cuarta pared es un recurso muy efectista. Usado en un mal momento puede parecer solo algo sacado de la manga para impresionar al espectador. Sin embargo, aquí eso no ocurre. Aquí, al hablarnos directamente a los ojos, está rompiendo con un pacto no escrito que tiene el espectador con la obra. Básicamente nos está diciendo que sabe que nada de esto es real, que es pura ficción. Como he dicho antes, ella es nuestro punto de vista, pero la realidad es que no tiene ninguna personalidad. No tiene siquiera nombre, en cada escena la nombran de una forma distinta. Parece tener recuerdos alterados y no sabe distinguir lo lógico de lo absurdo, pero lo inquietante es que a ella parece no importarle, como si aceptase que nada tiene sentido. Cuando llegan a la casa, lo extraño sigue. Nada parece sostenerse por un sentido común. El interior es azul, el color de él, una muestra de que estamos en su territorio, pero más importante aún, el mismo color que el del conserje. La película va alternando en todo momento entre la historia de nuestros dos protagonistas y los pequeños fragmentos de este señor.
un conserje de instituto que se pasa la vida en soledad y monotonía. Al principio puede parecer confuso, pero con el paso de las escenas vas entendiendo la relación entre ambas historias y, para mí, este es el momento donde ya no deja atisbo a dudas. El personaje sin nombre de Jessie Buckley está exponiendo un monólogo sobre la muerte y sobre los animales. Y es entonces cuando pasamos de este Traveling Inn a este otro, donde vemos al conserje limpiando. Entonces, el monólogo dice estas palabras. But I suspect humans are the only animals that know the inevitability of their own deaths. Other animals live in the present. Humans cannot, so they invented hope. Todo lo que hemos visto, el personaje de él, el personaje de ella, el coche, la casa de los padres, las conversaciones, las anécdotas, nada existe, y comprendemos que todo es solo una proyección de este anciano, recordando su pasado. Pero es aquí donde comienza lo interesante, ya que ni siquiera este pasado existió. Lo que vemos, lo que nos dicen, se encuentra en una realidad distinta. Nada ocurrió, no estamos viendo recuerdos reales, sino lo que a él le hubiese gustado que ocurriese. Es una mente fracturada intentando encontrar una justificación para seguir adelante en su memoria, ya que su vida real es tan vacía y triste que no tiene cómo sostenerse. Entonces es cuando vemos la verdadera intención del título. I'm thinking of ending things, o estoy pensando en dejarlo. En el contexto inicial parece indicar que habla sobre dejar una relación, pero entendiendo la verdadera realidad del personaje, comprendemos que habla de acabar con todo. Por eso ella cambia de nombre todo el tiempo, de profesión, de pasado, porque es el conjunto de todas las mujeres que conoció en su vida, de todas con las que salió, pero que nunca pudo mantener una relación extendida, o tal vez nunca salió con nadie, y no son más que las infinitas fantasías que tuvo. Esto nunca se explica y lo cierto es que no es necesario. En la mente todo es posible, todo existe y nada lo hace al mismo tiempo. Nuestros sueños se convierten en realidad, pero también es donde crecen nuestras mayores pesadillas. Todo esto se relaciona mucho con todo el concepto Backroom, al que ya le dediqué un vídeo y os dejo por aquí arriba por si os interesa verlo al terminaros este. Ahí hablo de cómo nuestra mente juega y es nuestra mayor prisión. Y aquí ocurre lo mismo. Es un castigo ya que no logramos escapar de él, pero al mismo tiempo es un refugio donde podemos permanecer seguros, en unos recuerdos agradables sin enfrentarnos al miedo de la realidad. No existen memorias reales, siempre terminan distorsionadas por el paso del tiempo. Y como excelente creador de historias que es el genio Charlie Kaufman, hace algo majestuoso, le da un espacio tangible a la memoria. Esta mente busca una forma de ser mostrada de forma real, una manera de darle un mínimo de lógica al relato, una surrealista, sí, pero una al fin y al cabo. Y la forma física que tiene esta memoria y recuerdos es la casa. Si me tuviera que quedar con una sola parte de la película, sería sin dudarlo con este acto central. Aquí es donde la escritura de Kaufman florece y se expande con libertad, jugando como el gran guionista que es. Nos sigue manteniendo esa inquietud y tensión casi de película de terror, ya con la entrada de la pareja a la casa, cuando la espera a los padres se hace insoportablemente larga, el recuerdo del perro, solo mostrado de esta manera, las fotos o la puerta del sótano, todo recursos que nos evocan a las historias de terror más clásicas, en las que, al igual que aquí el personaje de Jessie Buckley, no tienen escapatoria. La nieve incesante del exterior, blanca como la nada, una que borra las pisadas a la misma velocidad que nuestra mente borra los recuerdos, una cárcel, una prisión de la que solo podemos formar parte sin hacer nada. Lo cierto es que podría haber revelado el giro de que todos son recuerdos e imaginación más adelante, pero me parece más interesante exponerlos antes para así comprenderlo mejor todo. Charlie Kaufman en ningún momento quiere jugar a la gran revelación. No hay una escena donde se expone con palabras. No hay un "yo soy tu padre", en el que el espectador se levanta del asiento. Kaufman en ningún momento oculta sus intenciones, y cree que en algún momento juntaremos todas las piezas del rompecabezas para formarlo al completo. La película la he visionado 3 veces. Una cuando salió, otra hace un par de meses y otra para entenderla al completo por motivo de este videoanálisis. Y en cada una he sentido algo distinto en lo referente a la secuencia de la casa. La primera vez fue terror. Como he dicho antes, nos vas recibiendo con recursos que tu mente parece encajar de esa forma. La segunda, ya sabiendo el final pero recordándolo vagamente, sentí inquietud. Una incomodidad al saber cómo ir avanzando pero sin recordarla del todo. Y la tercera, y es aquí donde se encuentra lo interesante, sentí tristeza. Un vacío extraño. Una pena profunda al comprender que nada de lo que vemos existe, existió o existirá. Que solo es alguien buscando en su mente memorias irreales para encontrar un motivo por el que seguir viviendo. Alguien que le hubiese gustado vivir eso en su juventud. Presentarle a sus padres a alguna chica, a la indicada con quien permanecerá el resto de su vida. En mis 2 primeros visionados leí la escena desde los ojos de ella, nuestro punto de vista, pero esta tercera vez no.
Ya se nos reveló antes en el coche cuando rompió la cuarta pared. Ella nos mira porque es alguien como nosotros. Aunque esté en las conversaciones y los eventos de la película, ella no participa en realidad. Es un cascarón vacío sin personalidad real. Son los ojos que nos dan la obra para que pasemos de estar en nuestro sofá a adentrarnos en la pantalla, pero no deja de ser eso, una proyección del espectador, alguien que no vive, alguien que, al igual que nosotros, solo es una visitante en estos recuerdos y que cuando quiera puede hacerla desaparecer, de la misma forma que a nosotros cuando la película termine y esos recuerdos sigan ahí, pero no estemos ahí nosotros para verlo. Entendiendo todo esto, la secuencia mantiene toda esa tensión de forma excepcional. De nuevo, al igual que en la secuencia del coche, se alarga al extremo. El ritmo de la conversación acelera y desacelera, provocando esa incomodidad de la que tanto he hablado. Además, las elipsis incoherentes confunden aún más. Todo esto en una película convencional podría parecer un error, pero aquí se siente perfecto. En esa casa, la proyección de toda la memoria del protagonista. Vamos saltando en el tiempo sin previo aviso. Vemos la infancia, la juventud, la adultez y hasta la vejez de esta familia. Mediante estas pinceladas comprendemos poco a poco todo el contexto del anciano conserje, sin flashbacks convencionales ni diálogos expositivos, enteramente con una narrativa y manejo de guión excelentes. Pero no es hasta el tercer acto de la película que todo no cobra definitivamente un sentido. En una estructura de 3 actos hemos pasado primero por el viaje a casa de los padres, segundo por la cena, y ya la tercera parte debe ser la vuelta de nuevo en el coche. Pero esta vez es distinto. Jake busca alguna excusa para no volver, ya que sabe que cuando lo haga será el retorno a su vida miserable, lejos de toda esta alucinación donde puede aparentemente ser feliz. Es interesante ver cómo hasta el resto de personajes que van apareciendo tratan de evitarle, como si su propia mente permaneciese en esa triste dualidad de imaginarte feliz con alguien, pero al mismo tiempo creer que ni te lo mereces. A la propia Lucy le dicen que huya, diciéndonos con esto que no es la primera vez que viaja por estos falsos recuerdos, que ella no es la primera que ha presenciado toda esta especie de ritual de ir a la casa de los padres y conocerlos. Pero si algo cambia, si ella se plantea durante toda la película romper con él, es porque la mente está jugando, atormentándole sin dejarle descansar, consciente de que tras este viaje onírico su vida terminará. De esta forma terminan, claro está, en el instituto. El mismo donde él estudió, el mismo donde él trabaja, el mismo donde ha pasado la mayor parte de su vida, viendo cómo otros críos hablan de futuro, de sueños, de ser alguien mientras él sigue agarrado al pasado, puede que por miedo, impidiéndole siquiera abandonar este espacio, cobarde. Y entonces llegamos a la escena del baile. Kaufman aquí lleva lo onírico al más alto nivel. Ya no necesitamos ni recuerdos ficticios, todo se proyecta en esta bella danza llena de simbolismos. En ella los bailarines representan aquella vida que siempre aspiró a tener, pero que jamás pudo alcanzar, el deseo de ser su mejor versión, una de la que sentirse orgulloso, una joven atractiva, carismática y amada. Un baile romántico y sensual, característico de una juventud viva y ambiciosa. Todo eso para luego pasar a un baile más lento, la adultez, donde él y su idealizada pareja ya son solo uno, más tranquilo y rutinario, lejos de aquel fervor de la juventud, pero aún arraigado a un amor más profundo y por ende más bello. Y todo para concluir con la llegada del conserje, la representación de aquella vejez que le llegó, y cómo ésta mata su versión idealizada, diciéndose a sí mismo que con su versión real, metafórica y literalmente, acaba con la vida de lo que quería ser. Un baile bello y triste, por partes iguales, pero aquí no concluye la película, ya que Jake se permite tener una última visión antes de acabar con todo. En ella él sube a un escenario para recoger un premio, acogido por todos sus seres queridos. Por fin puede ser el centro de atención, acepta ser feliz al fin. Jake durante toda la película ha estado hablando con la voz de otros. La forma más evidente es con los personajes ficticios que vemos, pero también ocurre cuando es él quien habla. Siempre citando autores, ensayos, artistas, nunca desde su propia visión, siendo solo un emisor de las opiniones de otros, como si la suya no fuese relevante. Y por eso, por primera y única vez, se permite hablar, permite cantar, permite ser quien aspiró a ser y recibir al fin el aplauso que tanto deseó y de esa forma pudiendo descansar. Todo esto puede sentirse como un final amargo. Termina con su propia vida y nunca pudo ser feliz. Sin embargo, ¿es realmente así? Aunque en la realidad jamás pudo encontrarse, sí lo pudo hacer en su mente, lo único que importa al fin y al cabo. Y así me vi obligado a volver al inicio de la película, con la frase que cité: un pensamiento puede estar más cerca de la realidad, de lo real, que una acción.
Hay pensamientos que jamás se proyectan al espectro visible, pero que aún así terminan definiendo una existencia entera. Jake nunca vivió esa relación, nunca dio ese discurso, nunca recibió ese aplauso, nunca bailó bajo esos focos. Y sin embargo, todo ello forma parte de quien es, tanto como aquello que realmente ocurrió. Quizás esa sea la idea más hermosa y al mismo tiempo más devastadora de toda la película, que nuestra vida no está formada únicamente por los recuerdos que conservamos, sino también por todos aquellos que nunca llegaron a existir, por las personas que imaginamos amar, por las decisiones que nunca tomamos y por las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás sin siquiera conocerlas. Todos llevamos dentro una vida que jamás vivimos, y si una vida imaginada es capaz de hacernos sentir nostalgia, ¿hasta qué punto podemos decir que nunca existió? Antes de concluir, me apetece citar uno de los poemas más famosos e importantes de nuestra historia, uno que representa al completo esta película y en cierta forma lo que somos. La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece, su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.